tienen pocos carbohidratos, oligopéptidos, si tiene pocos residuos de aminoácido. Es un concepto que vamos a estar viendo con mucha frecuencia. Y todo lo que se refiere a orina será uría. Así es que si tiene mucha orina es mucho urea, ¿de acuerdo? Poliuria. Y aquí es como es poquita cantidad de orina, en volumen se refiere, ¿de acuerdo? Nos ha dicho que ha ido a orinar y que orinó apenas un poquitito y salió muy concentrado, con mucho olor, e inclusive puede ser que le haya molestado la uretra. Nos dijo que sentía raro cuando salió, ¿no? Que le molestó. Evidentemente vemos palidez del cuerpo, ya lo habíamos visto en la leve, pero es más evidente la palidez y está hipotenso. Si tomamos la presión arterial, tiene una caída de la presión arterial porque se está reteniendo la mayor cantidad de agua para redistribuirla a los centros que sean importantes, por ejemplo, al corazón, al hígado, al cerebro. Y su corazón ha empezado a latir un poco más rápido. Como tiene poco volumen, tiene que latir más rápido su corazón para que llegue rápidamente la sangre con esa poca cantidad de agua a todos los lugares, fundamentalmente al cerebro. Así es que taqui es un prefijo que significa rápido y cardia es corazón. Si late muy rápido es una taquicardia. ¿De acuerdo? Cuando ya ha sobrepasado el nivel de la deshidratación y ha llegado a la severidad, ha pasado muchas horas sin tomar nada de agua, quizás ha estado insolado, en el caso de los migrantes, por ejemplo, que lamentablemente se exponen a estas condiciones adversas en el desierto. Entonces ya entramos en una deshidratación severa, en donde ya hay desmayos, pérdida de la conciencia, vemos que está completamente desorientado, hay formas clínicas de evaluar la orientación, entonces uno le pregunta dónde está, quién es, qué fecha es hoy, quién es su presidente, por qué está ahí, todo eso evaluamos, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que esté desorientado en más de una de esas cosas, puede que sepa quién es, me preguntan quién es, soy Miguel Ángel, ¿dónde vives? Digo mi dirección, ¿por qué estás aquí? No sé por qué llegué acá, no sé qué hago aquí, por ejemplo, ¿no? Hay cierto grado de desorientación y puede estar desorientado en diversas tipos de preguntas que uno le que haga, ¿de acuerdo? Y empezamos a ver que hay hipertermia. Si el agua es un regulador importante de la temperatura corporal, la ausencia de ella desencadenará entonces inmediatamente disparos al hipotálamo para inducir la hipertermia, porque entonces no se está regulando de forma adecuada y en consecuencia se dispara el centro regulador de la temperatura, se pierde la regulación, quiero decir, y empieza a haber hipertermia, así es que puede haber febrícula o más frecuentemente fiebre. Quienes han estado alguna vez asoleados por alguna circunstancia, quienes hicimos el servicio militar, por ejemplo, o que hemos estado en algún acto cívico que nos pusieron en el sol toda la mañana y tomamos poca agua porque no queríamos ir al baño y vamos a estar ahí paraditos firmes en algún momento, saben de lo que hablo, ¿no? De pronto se siente uno muy caliente, no solamente es por lo asoleado, sino que se pierde la regulación hipotalámica y entonces empieza a haber fallas para la regulación de la temperatura y en consecuencia puede haber hipertermia. Ahora, ¿cuánto es lo normal de agua? Me preguntaban estos días cuánto es lo normal, yo dije que no había una cifra exacta, entre 1000 y 1500 está bien, pero depende si hace mucho calor, depende si es gordito, depende si hizo alguna actividad, de muchos factores, ¿de acuerdo? No tenemos un estándar, pero para estos casos de la deshidratación, fundamentalmente para la reposición de volumen, la UNICEF y la OMS marcan que más o menos debe uno de ingerir o de reponer más o menos 20 mililitros por cada kilo de peso, ¿de acuerdo? De tal manera que alguien, un sujeto sano, normal, como ustedes, estudiantes de medicina, entonces tendría más o menos unos 1500 mililitros de agua como requerimiento. Recuerden que los gorditos tenemos menos agua. Su servidor pesa 108 kilos. Sí. Y entonces, si pienso en mis 108 kilos por los 20, yo necesito tomar 2160 mililitros al día. Ese es mi requerimiento normal, ¿de acuerdo? Como estoy un poquito sobrepasadito de peso, un poquito nomás, unos cuantos, 30 kilos nomás. Como tengo un poquito de sobrepeso, entonces necesito más de 2 litros de agua para mantener mi cuerpo en óptimas condiciones. De tal manera que uno calcula más o menos cuánto es la reposición habitual que debería tener un sujeto. Pero tengan en cuenta que ya que hicimos el balance hídrico, siempre reponemos lo que perdió. No calculamos así los 1500, sino que si perdió 1700, le reponemos 1700. Si perdió 800, le reponemos 800, ¿de acuerdo? Asumiendo, este es un balance basal, digamos. Y ya cuando hacemos el balance, entonces reponemos lo que nos dé la cifra del balance. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí hay dudas? Doctor, cuando tenemos una deshidratación moderada, a veces cuando tomamos agua vemos como borroso, como que duele la cabeza. ¿Por qué pasa?
En el caso de la deshidratación moderada o severa, como la caída de la presión arterial y el volumen circulatorio ha sido importante, de hecho empieza a haber hipotensión y todo lo que conlleva la hipotensión, el mareo, la visión borrosa y esto, en cuanto entra el agua al cuerpo y se redistribuye, es como una subida espontánea de volumen. Entonces eso también impacta sobre el cerebro fundamentalmente para dar una sensación de mareo, como tú lo acabas de decir, de visión borrosa más evidente, quizás una sensación de inestabilidad. E inclusive puede haber confusión o inclusive pequeño desmayo, ¿no? Transitorio, leve, puede haber una pérdida de la conciencia leve. Todo lo que se recomienda cuando hay deshidratación moderada o severa es no hidratarse de golpe, sino hacerlo poquito a poquito, ir metiendo el agua en el cuerpo poco a poco para que se redistribuya y en todo caso alcance los niveles adecuados en el tiempo que sea necesario, no rápidamente para que no nos den sus problemas de que de pronto sube la presión arterial. O sea, se induce una cierta hipertensión antes de una hipotensión y eso es lo que también altera un poquito al sistema nervioso central. ¿Ya? Fíjate, Adri, que lo preguntaste, es importante a ti. Es importante lo que mencionas porque inclusive en el caso de atletas, por ejemplo, que es muy frecuente la sobrehidratación o la deshidratación, es que toman agua pensando en que van a bajar más rápido de peso. Los gorritos son chistosos, ¿no? Así somos bien simpáticos porque creemos que si sudamos un montón, vamos a quemar toda esa grasa y pues no, lo que estamos perdiendo es agua, no necesariamente de las células grasas que se exprimen, ¿no? Y entonces lo que hacen es que no toman agua o al contrario, los atletas de alto rendimiento se sobrehidratan. Entonces, no tomar agua para perder peso es un error, que en todo caso, digo, se deshidrata uno de forma moderada o severa. Es un mecanismo de defensa natural que ya vimos ayer y en consecuencia dan esos problemas. Así es que lo que se recomienda es que después de un ejercicio vigoroso o de una sobreejercitación, un acaloramiento que lleve a una deshidratación moderada o leve, se recomienda que no se exceda de 1 litro por hora. Es decir, si yo voy a tomar 1 litro de agua, que no sea más de 1 litro por hora. De hecho, tiene que ser menos, ¿de acuerdo? Entonces, si es que se hidratan, tomen esos 600 mililitros y traten de tomarlos en los próximos 40 minutos, no de un solo golpe, no ir tomando poco a poco. Van a seguir sintiendo sed, claro, porque los receptores reconocen que se está recuperando el volumen, pero sigue bajo. Entonces siguen activando el mecanismo de la sed. Así que toman otro poquito de agua y cada vez es menos la sensación hasta que ya pasa por completo la sed, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. A ti, Adri. Cuando ya se prolonga la deshidratación y no se repone el volumen circulatorio, entramos en problemas. Porque entonces el cuerpo ya no tiene agua de donde tomar, ha jalado toda el agua del intersticio para el espacio vascular, incluyendo el agua cerebral, y entonces tenemos un problema serio ya, porque se deshidrata el cerebro, y ya no tenemos forma de hacer funcionar de forma adecuada. Y entonces empezamos a manifestar espasmos musculares. El desbalance iónico, desde que estamos en objeto, empieza a hacer que se escapen iones importantes como el potasio, que empiezan a impactar sobre la placa neuromuscular y dan los espasmos musculares. Además de eso, el riñón, como ha dejado de orinar, no está filtrando de forma adecuada y está reabsorbiendo la mayor cantidad, además de que esa agua está impactando sobre el parénquima renal, va a tener falla renal. Eventualmente lo puede llevar a insuficiencia renal aguda, y si no se corrige pronto, hasta crónica o la muerte. Además de eso, si estaba tomando algún medicamento, ese medicamento ya no se va a poder biodisponer de forma adecuada, porque recuerden que la sangre es un transportador de muchas cosas, entre ellas los fármacos. Así es que si un medicamento que estábamos tomando, por ejemplo, un cardiópata o un diabético, alguien que esté tomando un fármaco por alguna razón en particular, no se va a disponer de forma adecuada ese medicamento y entonces puede presentar los efectos adversos de manera más frecuente o más severa de lo normal. Si iba a tener un efecto adverso y iba a ser leve, aquí con la deshidratación el efecto adverso puede ser mayor o inclusive grave, ¿de acuerdo? Lo mismo con las infecciones, dado que recuerden ustedes que la circulación transporta, entre otras cosas, células inflamatorias y factores de inflamación, mecanismos de respuesta celular que van a regenerar o a atacar algún patógeno o algo que nos esté afectando. Así es que deshidratarse también condiciona que aumenten las infecciones. De ahí que, por ejemplo, ahora que viene la temporada de frío, cuando hace frío, igual que cuando hace mucho calor, solemos deshidratarnos. Cuando hace calor, evidentemente por el calor. Pero cuando hace frío también, porque en todo caso la baja temperatura obliga a nuestro cuerpo a mantener una temperatura corporal normal
y eso hace que aumente el rango metabólico y en consecuencia eliminamos más agua por la transpiración. De hecho, si han salido muy temprano cuando hace mucho frío y hacen así, el vaho, sale el vaporcito de la boca que hasta lo podemos ver como si fuera humito, ¿no? Y entonces ese humito que los griegos antiguos habían llamado kapnos porque creían que era humo, eso vamos a ver ya la próxima semana, el kapnos que es el humo, justamente es vapor y es vapor de agua, así es que estamos eliminando más agua de lo normal para mantener la temperatura corporal normal. Entonces hay que mantenerse hidratado para evitar los efectos adversos de los fármacos, las fallas metabólicas, la buena digestión, la buena reparación, la función celular y todo lo demás, ¿de acuerdo? Y otra cosa que puede pasar con la deshidratación prolongada es que puede haber crisis convulsivas. Si el cerebro se deshidrata, la conducción eléctrica falla y en consecuencia hay descargas anómalas, una mala comunicación interneuronal, entonces puede haber crisis convulsivas de la par, por supuesto, de la pérdida de la conciencia, ¿no? Y esa pérdida de conciencia puede ser grave, que puede llevar al coma, justamente, o inclusive la muerte. Así es que es muy importante mantenerse hidratado, porque cuando pasamos a la moderada o severa, ya tenemos problemas metabólicos serios que a veces pueden dejar una lesión o una falla que a veces puede ser grave para nosotros, ¿de acuerdo? Cuando, en el sentido de lo que estoy hablando, de la deshidratación, recuerden que si uno se deshidrata, evidentemente hay una hipertonicidad. No es que haya aumentado el soluto, tan solo disminuyó el solvente. Y entonces tengo la misma cantidad de soluto. Es una hipertonicidad relativa, porque tengo la misma cantidad de soluto, pero ya no está disuelto en el mismo volumen. Por tanto, la hipertonicidad es inmediatamente reconocida por los osmorreceptores. Estas células especializadas, ubicadas en el hipotálamo, aquí en el cuerpo carotidio, en el corazón, en el riñón, en el sistema yuxtaglomerular, que están todo el tiempo sensando todo aquello que pasa. Entonces los osmorreceptores inmediatamente desencadenan una respuesta de que, aumentó el tono plasmático. No es que haya aumentado por los solutos, insisto, no, porque disminuyó el volumen circulatorio. Lo mismo que la hipovolemia, que es reconocida por los vasoreceptores. Igual, células que comparten el mismo espacio, diferente receptor, que reconoce entonces el volumen circulatorio. Como sea, ya sea hipertonicidad o hipovolemia, hipertonicidad real, aumento del soluto, relativa, disminuye el volumen, o la hipovolemia propiamente, aumentan el mecanismo de la sed. Se desencadena inmediatamente la respuesta metabólica al estrés celular o al trauma, que entonces activa a nivel hipotalámico la sed. Eso vimos ayer. Luego, recuerden que la angiotensina, que se produjo de la angiotensina 1, del angiotensinógeno hepático, por la renina, o sea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también impacta sobre el mecanismo de la sed. Al mismo tiempo, la vasoconstricción. De ahí la palidez, de la que hablaba yo en la deshidratación moderada o severa. La palidez, además, tiene que ver con que se constriñen los vasos sanguíneos porque están exprimiendo todo aquello de la periferia para que se vaya hacia el centro, fundamentalmente al corazón, al hígado, al cerebro, que son los vísceras importantes. Todo lo demás se puede sacrificar y fundamentalmente lo distal, la periferia. Entonces, la vasoconstricción por la angiotensin 2, cuando se une a su receptor, además de la estimulación de la médula suprarrenal por los factores estimulantes del corticoide, ¿se acuerdan? Entonces también desencadena catecolaminas, y de ellas la adrenalina o epinefrina es la más importante. Entonces, esta vasoconstricción lleva entonces al palidecimiento de la periferia para la redistribución de volumen hacia el centro, que es lo importante. Luego, secretamos aldosterona. Si se acuerdan ustedes, hablamos ya del eje renina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona es una hormona que es nuestro mineralocorticoide por excelencia. Entonces la aldosterona estimula ADH, que ya se había estimulado con el eje, pero la aldosterona le vuelve a dar un clic para que, órale, sigue estimulándote para que vuelva a secretar más, y en todo caso mantengas una constante de retención de agua en tu cuerpo, aquí a nivel hipotalámico, y al mismo tiempo viaja, recuerden ustedes, hacia el sistema colector, donde cierra acuaporinas, fundamentalmente la 2, la 4, y entonces tendremos la oliguria o inclusive la anuria. Oliguria, poco volumen; anuria, no orinado. Nos dice el familiar, generalmente, porque el paciente suele estar muy, muy desorientado, muy confundido. El familiar nos dice: es que no ha orinado nada, lo trajimos porque lo encontramos ahí disvariando, medio loco, pobre, todo débil, que no se puede ni mover, lo tenemos que traer cargando, y no ha orinado nada, no ha tomado nada, está pálido, reseco, en fin, ¿no? Es un tronco el muchacho. Entonces, toda esta respuesta
es un conjunto de reacciones justamente por la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal con la secreción de hormona antidiurética oxitocina y al mismo tiempo el sistema renina angiotensina aldosterona por la misma respuesta de la hipovolemia o la hipertonicidad. ¿Queda claro, chicos? Perdón, ¿puede volver a repetir nada más la última parte, por favor? A partir de... De donde está oliguria y anuria. Ok. Decía yo que en parte la aldosterona, que se sintetizó por el sistema renina-angiotensina aldosterona, pero también recuerda que la aldosterona se sintetizó por el eje hipotálamo. De hecho, la aldosterona se secreta por las suprarrenales. Entonces, esta aldosterona lo que va a hacer es que va a volver a impactar sobre la hormona antidiurética, o sea, va a estimular a la pituitaria para secretar más hormona antidiurética. Ya se había activado el eje hipotálamo hipófisis adrenal y en consecuencia habíamos secretado hormona antidiurética. Pero la presencia de aldosterona vuelve a estimular, entonces mantiene una constante de secreción de hormona antidiurética para que no se orine. Entonces la aldosterona, por un lado, vuelve a estimular antidiurética para que la antidiurética que ya se había secretado por el sistema, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, vuelva a ir al sistema tubular renal a cerrar las válvulas de las acuaporinas y eso nos va a producir oliguria o anuria. Oliguria se orina muy poquito, solamente ha ido una vez en todo el día y fue un chorrito pequeño, muy oscuro, muy apestoso, o anuria, no ha orinado absolutamente nada, porque en todo caso lo que está haciendo es que está redistribuyendo la mayor cantidad de volumen de agua. De los dos componentes de la orina, el agua libre de solutos y el agua de arrastre, está tratando de absorber la mayor cantidad de agua libre de solutos, ¿de acuerdo? ¿Ahora sí, Omar? Sí, ahora sí, gracias. Ok, para servirte. Y entonces, además de eso, la aldosterona va a reabsorber la mayor cantidad de sodio. Esa es la razón en parte por la que puede haber anuria, porque ni siquiera la orina que arrastra solutos, ni siquiera esa a veces sacamos. Y si sale, pues sale muy poquita, lo poquito que se logra filtrar y pasar allí a la circulación y luego hacia la vejiga es lo que podríamos orinar, que es un volumen muy pequeño y muy concentrado. Porque la mayor cantidad, incluyendo el sodio, se va a reabsorber. ¿Por qué el sodio? Porque el sodio es el principal catión extracelular y es el principal elemento de la presión cristaloidosmótica en nuestro plasma. Va a echarle la mano fuertemente a las proteínas en la presión oncótica, a los carbohidratos en la presión coloidosmótica y a otros elementos, ¿de acuerdo? El sodio es sumamente importante. Tenemos un montón de sodio en la circulación, 140, 135 a 145 miliequivalentes por litro. Es un montón de sodio extracelular, ¿sí? Las pruebas clínicas para evaluar la deshidratación, igual que vimos el edema lo evaluamos con el signo de Godet, el signo de la presión dígito-función. Aquí vamos a evaluar el signo de la turgencia. Este signo de la turgencia cutánea significa que vamos a levantar la piel más o menos 1 centímetro, vean ustedes así, más o menos 1 centímetro, lo que agarra la uña, estiramos. De manera normal y natural, si ven mi manita, me estoy haciendo manita de puerco, de manera natural, mi piel se regresa a la normalidad. O sea, el signo de la presión inmediatamente regresa a mi piel a la normalidad, se lo pueden ustedes ver. Si estuviese yo deshidratado, entonces se quedaría ahí como si fuera una tienda de campaña. Entonces, esta es la prueba cutánea, es lo normal, este sujeto igual de blanquito que su servidor, que le hacemos la prueba cutánea, vemos cómo hacemos la presión, el jalón de 1 centímetro más o menos, y se regresa a la normalidad, como está muy güerito. Como está muy güerito, pues se pone rojito nada más de la zona donde hicimos la presión. Pero en todo caso, aquí estaría como veríamos a un sujeto deshidratado. Donde veríamos como después de este pellizquito, la piel se queda allá, porque en todo caso el agua que está perdida ya en la superficie tisular, porque se redistribuyó hacia el volumen circulatorio, o sea, se jaló del intersticio hacia la circulación para dar volumen circulatorio, ha dejado a la piel sin agua. Y en consecuencia vemos como el agua no puede amortiguar el pellizco y deja esta zona del pellizco, ¿no? En los bebés es muy común ver la pielista así. Si la ven ustedes arrugadita así, es justamente porque la piel ha perdido la turgencia natural del agua, entonces se ve así arrugadita.
e inclusive la digitopresión aquí, la punción esta, el pellizquito que le hacemos, la prueba que le hacemos deja igual, así como en la mano, es esta mascarita. Ven ustedes aquí y vemos aquí como la agarra parte de la pancita, entonces después de que ya le suelta, se queda así como un pliegue permanente. Claro, no es permanente como tal, dura unos segundos, minutos, no depende del grado de deshidratación, pero veríamos además acá, vean cómo está arrugadito, que se ha perdido su turgencia de tejido natural. Dejen abierto por las ayudas. Y entonces deja la piel así un poco arrugada, con el pliegue aquí muy, muy evidente donde hicimos el pellizquito en la piel. Eso fue respecto a deshidratación. Ahora, la sobrehidratación, que es el caso contrario. ¿Hasta aquí hay dudas de deshidratación, chicos? No, por mi Bien, parte todo no, bien. gracias. Ok, gracias. Caso contrario. Deshidratación. Mande, Marifer. Profe, en cuestión de la prueba por turgencia cutánea, en los viejitos, ¿cómo se hace? Porque pues ellos no tienen turgencia, entonces, en la piel. Sí. Los abuelitos de manera natural tienen una deshidratación porque sus proteínas, fundamentalmente la colágena, ya no está atrapando agua. Cuando veamos proteínas vamos a revisar justamente cómo la colágena atrapa moléculas de agua y da esa sensación de piel turgente, y en todo caso en los abuelitos ya no es tan evidente. En ellos, pero en ellos la deshidratación suele ser peor porque de por sí ya tienen poco volumen circulatorio, porque tienen cierto grado de endurecimiento arterial, ya los tejidos están endurecidos y no atrapan tanta agua. De manera natural ellos tienen de por sí un cierto grado de deshidratación. Entonces la prueba cutánea esta del pliegue, uno espera que en el abuelito pues sí se haga el plieguecito, pero se retrae poco a poco y lentamente, o sea, sí se retrae. En cambio, en el abuelito deshidratado se queda permanente ahí mucho más tiempo. Entonces, es solamente una distinción en cuanto al tiempo, pero sí tienes toda la razón, Marifer. Los abuelitos, de manera natural, tenemos el pliegue evidentemente puesto. Sí, gracias. A ti, Marifer. Entonces, es yo que el caso contrario ahora, la sobrehidratación. Y entonces, cuando alguien se sobrehidrata, es un problema serio que ha dado lugar a diversas investigaciones. Aquí están viendo, por ejemplo, las crisis convulsivas en 2 niños que se sobrehidrataron. Fue por un exceso de agua de manera voluntaria, que es que hace que se diluya en todo caso la sangre. El problema de la sobrehidratación es que induce una hipervolemia o bien una hipotonicidad. Y la hipotonicidad, al contrario de la hipertonicidad, también da problemas. La hipotonicidad, fundamentalmente es sodio, o sea, una hiponatremia relativa, hace entonces que tengamos problemas para el metabolismo energético en general. En particular, aquí este es un reporte de caso de crisis convulsivas, que de esos 2 pequeños que después de tomar su fórmula en un exceso de agua, presentaron crisis convulsivas. Pero puede ser la iatrogénica. Y entonces es muy común que cuando alguien llega a un hospital, lo primero que hacen es canalízale y pásale una solución, o pásale una carguita de algo, ¿no? Entonces, cometemos el error los médicos de que queremos solucionar todo con una solución endovenosa, ¿no? El mismo paciente está acostumbrado a eso. Cuando nos consultan, por ejemplo, porque se sienten mal, y le restamos una pastillita, lo primero que nos dice es, ¿y no me va a poner un suero? Entonces, es como que creen que es la panacea para la mejora inmediata de todas las dolencias y los males de la vida, ¿no? Y no necesariamente. Si es necesario, se canaliza. Si no, pues mejor no. Sobre todo si hay que pasar medicamentos por vía endovenosa, y en todo caso ponemos una solución que no le estamos pasando el chorro de agua, lo que solamente nos sirve como vehículo para meter los medicamentos a la vesiculación. O bien, si verdaderamente tiene una deshidratación y necesitamos reponer algo de volumen circulatorio, estuvo vomitando, tiene diarrea, y además no puede tomar agua, o tiene muy irritado el estómago y no queremos darle una gastritis que nos va a vomitar el medicamento, le pasamos una solución y aprovechamos para pasar el antibiótico, el analgésico, lo que sea por la vía endovenosa. Pero entonces sí yo que se abusa de eso. Y es muy común que los médicos o los mismos pacientes hagan una iatrogenia. Ya se había aplicado el concepto de iatrogenia. Estas fallas que uno hace en la práctica médica de la iatrogenia. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una hiponatremia iatrogénica en niños hospitalizados, en los que no se monitoriza el volumen adecuado
se le pasan volúmenes desde la circulación, no se contabiliza si era necesario reponer tanto volumen, se cree que nada son carguitas, y eso puede llevar, en todo caso, a problemas de hipervolemia y, en consecuencia, disnatremias, fundamentalmente hiponatremia, ¿de acuerdo? Hemodiluciones. No es la única. Ya vimos acá dos ejemplos de un par de niños que se sobrehidrataron de manera voluntaria al tomar sus alimentos con un exceso de agua. Ya vimos también la iatrogénica, que pues, es muy común también en la hospitalización, sobre todo si no se maneja bien, no se calcula cuánto hay que reponer de volumen de agua y en qué tiempo. Recuerden que ya vimos cuánto y en qué tiempo hay que reponerlo. Pero también el abuso del agua durante el ejercicio. Alguien que está haciendo mucho ejercicio y que siente que tiene que reponer una gran cantidad de agua para poderla seguir quemando, puede caer en eso. Es muy común en el ejercicio, sobre todo el ejercicio de alto rendimiento. La diabetes también. A veces la diabetes, fundamentalmente la insípida, pero también la mellitus, suelen tener esta polidipsia. Recuerden que dipsos es sed, así es que poli es mucha. Este exceso de sed, que es la polidipsia, también es frecuente en el paciente diabético, tanto melítico como insípido. Y, por supuesto, enfermedades del hígado. La síntesis de proteínas que se lleva a cabo en el hígado requiere una gran cantidad de agua. Si hay infecciones, si hay inflamaciones, alteraciones del hígado, hepatopatías, recuerden que hepatos es enfermedad, hepato es hígado, es que enfermedades del hígado, puede ser que el paciente recurra a una gran cantidad de volúmenes de agua porque siente que necesita agua. No, es una falsa percepción justamente por la falla metabólica de la que se hace objeto. Y entonces, aquí está, por ejemplo, esta publicación, no es muy reciente, pero fueron las primeras publicaciones en la década de los 80 que dieron cuenta de el envenenamiento por agua o la intoxicación hídrica. Y entonces, por ejemplo, el ejercicio que está asociado con una hiponatremia se debe justamente a la sobrehidratación. Entonces, ha sido décadas de estudios que han llevado a la conclusión que aun cuando estemos ejercitándonos, no hay que tomar volúmenes de agua tan altos ni en tan poco tiempo. Insisto, llevar su botecita de agua, tomarse unos traguitos y seguir ejercitándose y tomar otros traguitos para reponer más o menos lo que están perdiendo por sudoración. Nunca tomar grandes volúmenes de agua, ni tampoco en tan poco tiempo, porque nos puede hemodiluir y dar los problemas que ya estamos conociendo, ¿no? Peor aún, casos como este, que fue hace ya algunos años, a principios de 2000, creo que fue 2007, en California, una estación de radio hizo un concurso para ver quién tomaba más agua y que aguantara ganas de pis, y ¿qué creen? Hubo un muerto. Por lo menos uno que se supo. La familia de la mujer, una mujer muy joven, que aguantó bastante ganas de orinar y tomó grandes cantidades de agua, no está claro si fueron 12 o 15 litros de agua, murió finalmente por una hiponatremia severa, crisis convulsivas, que no la pudieron sacar. Estaba tan diluida que no pudieron sacarla. Claro está, la familia demandó a la estación radiofónica y tuvieron que pagar la módica cantidad, creo que $7 millones, algo así, por daños causados a la muerte de la señora. En fin, entonces también puede ser por esas condiciones en las que uno entra a concursos tontos. Hoy en día yo no sé por qué las redes sociales siempre usan mucho esos retos que son peligrosos, y pues, es uno de ellos, ¿no? No hay que jugar con esas cosas. El agua, con todo y que es muy noble, como todo en la vida, los excesos o las limitaciones son dañinas, ¿no? Theophrastus Bombastus von Hohenheim ya lo había dicho, y se lo va a decir su maestro de historia, cuando dijo que todo es veneno, nada es veneno, ¿no? El secreto está en la dosis. Ahora, de manera normal, a nivel hipotalámico, otra vez, se da una reacción cerebral, entre otras estructuras cerebrales, por ejemplo, aquí está la corteza lateral prefrontal, la corteza motora, el cuerpo estriado, el tálamo, por supuesto el hipotálamo, que regulan la ingesta de agua. Ahí está el centro de la saciedad. Cuando uno toma mucha agua, se cadena la señal de no placer. Eso es normal. Cuando está uno deshidratado severamente, no se da esa señal. Cuando está uno ejercitándose en exceso, no se da de forma adecuada esa señal, porque falla la conductividad eléctrica cerebral, y entonces se reconocen como descargas anormales, comunicación anormal, que ya está uno hidratando, pero se siente como que siempre hay un déficit de agua. Entonces suele uno caer en el abuso del agua. De manera normal, de forma aguda, se debe suprimir la secreción de hormona antibiótica juntamente con una supresión osmótica, una sobrehidratación constante. Se debe suprimir la hormona antibiótica justamente para promover la uresis. Luego, la estimulación orofaringia también disminuye la hormona antibiótica. Si está pasando agua por la faringe, hay una estimulación acá, con comunicación directa también al hipotálamo,
que inmediatamente suprime la hormona antidiurética para producir orina. El cuerpo dice, está llegando agua, pues hay que empezar a orinarla porque no quiero hipervolemia. La distensión gástrica de forma aguda o la dilatación gástrica de forma crónica también son factores importantes para la limitación de la sobreingesta de agua. Luego, si no se dan estos factores y fallan en todo caso, si es de forma aguda, bruta, como esta mujer, como los dos pequeñitos, si es de forma crónica, como el que se ejercita de forma vigorosa, el ejercicio vigoroso, entonces puede dar lugar a una hidronefrosis, generalmente es crónica, pero puede ser aguda. O sea, el escape de agua hacia el parénquima renal, que no se da abasto para reabsorber la circulación y no está orinando, o está orinando de manera inadecuada, y en consecuencia puede inflamar el riñón, da un edema renal que puede dar una hidronefrosis. Igual que un hidrouréter, de pronto el agua inflama el uréter y en todo caso se estrecha la luz del uréter y eso también da lugar a que no se pueda tirar una cantidad de agua, ¿no? En general, mantenerse bien hidratado disminuye la probabilidad de infecciones, de acuerdo, de vías urinarias. En la medida que ustedes se hidraten bien, forman orina que está arrastrando bacterias y todo aquello que pudiera estar en la vejiga, en el riñón, en el uretero, en la uretra, en cualquier punto del tracto urinario. Así es que mantenerse bien hidratado es favorable para poder eliminar todo aquello que pudiera estarnos infectando en la vía urinaria. Pero claro está, el exceso de agua no necesariamente significa que está uno purificado, así como si fuera angelicalmente purificado, ¿no? No hay que caer en ese error de que por tomar mucha agua, pues va uno a estar purificado del cuerpo, ¿no? En todo caso, la poliuria, que es muy importante, más de 3 litros de agua al día, de hecho, más de 5 es lo normal, para considerarlo poliuria, quiero decir, ¿eh? Y la disminución del palateo. La sobrehidratación hace que, como no se da una buena respuesta hipotalámica central para la saciedad, entonces las cosas no saben igual, como que no se encuentra el sabor de manera adecuada, y eso puede dar también lugar a que se siga abusando del agua, fundamentalmente si es agua con algún sabor o algo, ¿no? Y por supuesto a nivel renal, la disminución de la sensibilidad de acuaporinas. Esas acuaporinas a nivel tubo colector dejan de funcionar de forma adecuada. En todo caso, puede haber una poliuria, sí, pero y si no, la sobrehidratación, cuando hace que falle la acuaporina, se hace insensible a la hormona antidiurética y en consecuencia se puede dejar de orinar y retener más cantidad de agua. De tal manera que la polidipsia crónica, la sed intensa crónica, la falla en la regulación de acuaporinas que puede dar lugar a retención de volúmenes de agua, aunado a la poliuria que de manera normal se está generando, o sea, más volumen de agua, pero quizás no se tira, puede dar lugar a una diabetes insípida nefrogénica. Eso está descrito hace unos años, en 2019, como una de las causas importantes, factores de desencadenamiento de enfermedades a partir de la sobrehidratación. ¿Sí queda claro, chicos? Pero entonces había mencionado que el palateo es lo que inhibe el sabor en el paladar. El palateo es la sensación de sabor, Omar. Cada vez que Ok. te pones algo en la boca y sientes que está salado, dulce, agrio, ácido, lo que sea, que está sabroso, que está feo, eso es palatear. Y en todo caso, el palateo se codifica a nivel cerebral. Antes se hablaba de que teníamos terminales de sabor en la lengua. Hoy en día se sabe que, pues sí hay terminales, pero no están en la lengua, más bien es una señal hacia el cerebro y el cerebro lo traduce como algo, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice, a mí me gusta la cerveza oscura porque es muy amarga, ¿no? Pero hay quien dice, no, a mí me gusta la cerveza clara y si es light mejor porque no me gusta lo amargo, ¿no? Esa sensación de palateo, de sabroso, de algo, reconocer que está ácido, dulce, salado, lo que sea, eso es palateo. Cuando uno se sobrehidrata, hay una pérdida de la regulación central que no permite reconocer adecuadamente si es correcto salado, si es correcto simple, si es correcto ácido, amargo, lo que sea. Entonces es una pérdida del palateo. ¿Ya? Sí, gracias. Es común en deportistas de alto rendimiento que abusan del agua, que siempre se están sobrehidratando. Ahora, ¿qué veríamos con un sujeto sobrehidratado? Se parece mucho a la deshidratación. Veríamos cambios de la conciencia, estado confusional, otra vez dolor de cabeza, cefalea, igual crisis convulsivas porque se diluye la sangre, entonces no está habiendo una buena conductividad cerebral, por ejemplo, y se da lugar a crisis convulsivas. Podría haber congestión visceral,
fundamentalmente pulmonar y edema pulmonar, hidronefrosis, en todo caso edema renal, edema de hígado, edema cerebral. Es un problema serio para los volúmenes de distribución que no se están haciendo de forma adecuada. Está venciendo la presión hidrostática de empuje del agua, que no puede ser contrarrestada por la presión osmótica u oncótica hacia el plasma. Entonces estamos viendo cómo se están escapando. Ocuparía la tercera condicionante de la ley de Fick para que se dé el edema, ¿no? Que son los vasos goteantes, en el que veríamos cómo se aumenta la permeabilidad vascular. No podemos evitarla y da lugar a edemas de diferentes vías, fundamentalmente congestiones viscerales. A nivel gastrointestinal, la anorexia y la náusea. Razón por la que les había comentado que, bueno, si el plan es dejar de comer un poquito a expensas del agua, pues tomen agua antes de comer, ¿no? Inmediatamente antes de comer, para que haya un cierto volumen en el estómago y entonces ya hay cierta capacidad gástrica ocupada que inhibe pronto la sensación de hambre y da saciedad, ¿no? En todo caso, si es un exceso de agua, un volumen muy importante, puede dar lugar a anorexia o a náuseas y en consecuencia a vómito. A nivel cardiovascular, es igual que el caso contrario que la deshidratación. En la deshidratación el corazón tiene que latir más rápido para entonces enviar volúmenes de sangre de forma adecuada hasta el último rincón. Aquí, como hay tanto volumen, está tratando de constreñir para que no se dé la hipertensión y el corazón está latiendo más rápido porque tiene más volumen que tiene que bombear hacia el cuerpo. Entonces también da taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, el pulso aumentado, uno lo siente un pulso, un latido muy, muy intenso. Si toma uno el pulso aquí, por ejemplo, el pulso radial, que se toma acá, ¿se acuerdan que radial es porque el dedo pulgar es como la antenita de un radio? Entonces, del lado del dedo pulgar, si lo siguen acá, ahí está el pulso. Si lo sienten ustedes con el dedo índice, y se siente el pulso, de manera normal se siente como un golpeteo en la yema del dedo. En este caso sentiríamos no solamente golpeteo ligerito, sino que sentiríamos un pulso muy aumentado, ¿no? Y frecuentemente hay un tercer sonido. En lugar de hacer un tac, 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 el corazón hace como un tracata, tracata, tracata. Entonces, el tercer sonido del corazón, que lo van a ver ustedes más adelante, también es un signo importante de la sobrehidratación que tiene que ver con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Y, evidentemente, si está sobrehidratado, tenemos un problema importante, porque la sobrehidratación, recuerden que el agua es hipotónica con relación al plasma. Y toda la sobrehidratación que está diluyendo el plasma nos deja un plasma hipotónico. Y si está hipotónico, nuestras células van a jalar esa agua al interior. Y en consecuencia vamos a ver citólisis. Entonces, no solamente son los eritrocitos, y todo en consecuencia un estado de anemia, sino que son las células epiteliales, las células endoteliales, las células cerebrales, las células renales, todas nuestras células empiezan a jalar una gran cantidad de agua al interior, y en consecuencia a reventarse como si fueran globos y una citólisis masiva, una destrucción celular masiva. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? Doctor, en cuanto a los síntomas gastrointestinales, mencionó la anorexia. ¿La anorexia en este caso duraría solo lo que dura la sobrehidratación o cómo? Sí, sí, Adri, porque es una señal anómala aguda en el momento en que tiene lugar la sobrehidratación. Como este exceso de volumen interfiere con la señal adecuada a nivel cerebral y por eso se pierde el palateo, por eso se pierde la sensación de saciedad. Entonces, la anorexia justamente obedece a que no da hambre, porque hay demasiado volumen, el cuerpo siente que no necesita ya comer nada más, no, que ya está saciado, pues. No reconoce que realmente no ha recibido alimentos, sino que reconoce como que está con cierto grado de saciedad gástrica. En consecuencia, la anorexia, la náusea, es mientras está la hiperbolemia. Gracias. Para servirte. En fin, ¿dudas, chicos? ¿Ninguna? No, por mi parte. Bueno, pues el lunes, ahorita vamos a ver un pequeño